El héroe contra el villano. Es el choque más natural. El bien enfrentándose al mal. Dos ideales opuestos luchando por imponer su visión del mundo. Y también están los enfrentamientos entre héroes. Aliados que, por diferencias de ideales, malentendidos o simplemente por recorrer caminos distintos, terminan cruzando los puños antes de volver a un mismo objetivo. Pero existe otro tipo de combate, que suele recordarse de una forma muy distinta. Los enfrentamientos entre villanos. Porque aquí ya no existe un héroe que sirva como punto de referencia moral. No hay alguien completamente correcto. No hay alguien completamente justo. Solo dos personas dispuestas a llegar demasiado lejos para conseguir aquello que desean. Así que hoy quiero hablar de 3 enfrentamientos entre villanos en Kamen Rider. No solo por los poderes. No solo por la espectacularidad de sus combates. Sino porque cada uno utiliza los puños para discutir una pregunta completamente distinta. Cuando hablamos de Dan Kuroto, es fácil llamarlo monstruo. Es un hombre dispuesto a sacrificar vidas por sus objetivos y tan obsesionado con ser un dios que ni siquiera cuando ayuda a los héroes deja realmente de ser un villano. Pero los monstruos no siempre aparecen de la nada. Ahí entra Dan Masamune. El hombre que explotó el talento de su hijo para convertir su compañía en un imperio, manipuló a quienes lo rodeaban prometiéndoles recuperar a sus seres queridos y trató a las personas como piezas de un juego. Por eso resulta tan interesante lo que ocurre en Another Ending. Kuroto revive a su propio padre. No para reconciliarse con él, sino para arrancarle una confesión. Lo tortura física y psicológicamente. Finalmente, Masamune cede, pero no como Kuroto esperaba. No reconoce haberlo utilizado ni haber alimentado su ego. Lo único que dice es que su verdadero pecado fue traerlo al mundo. Nunca debiste haber nacido. Y con una sola frase deja claro que sigue siendo incapaz de asumir cualquier responsabilidad. Y en el final de la trilogía, finalmente llega el combate entre Gen y Cronus. Combate que resume perfectamente toda su relación. Kuroto presume que con su nuevo poder incluso podría revivir a Dan Sakurako, su madre. Masamune estalla de inmediato. Le dice que se volvió loco y afirma que jamás permitirá que juegue con la vida de la mujer que amó. La ironía es evidente. Durante toda la serie fue precisamente Masamune quien manipuló el dolor ajeno y prometió devolver personas fallecidas para cumplir sus propios objetivos. Pero cuando la vida en juego es la de Sakurako, entonces sí existe una línea que no puede cruzarse. Ninguno comprende realmente el valor de una vida. La derrota de Masamune es tan exagerada como simbólica. Kuroto lo lanza al espacio y utiliza la luna como arma, demostrando que ni siquiera quien podía detener el tiempo fue capaz de controlar al monstruo que ayudó a crear. Antes de morir, Masamune entrega al hacer el poder para detener a Gen. Podría parecer un acto de redención. Pero incluso entonces insiste en la misma idea. Kuroto debe desaparecer, no porque él haya contribuido a convertirlo en un monstruo, sino porque cree que nunca debió existir. Y esa es la tragedia de este enfrentamiento. Ambos intentan convencerse de que el monstruo es el otro. Cuando los dos trataron las vidas humanas como un juego. Para este puesto, originalmente pensaba hablar de Uha contra Tiger. Pero considerando que Ryuki ya ha aparecido varias veces en el canal, hoy prefiero mirar hacia su reflejo. Kamen Rider Dragon Knight. Porque una de las mejores cosas que hizo esta adaptación fue tomar ideas de Ryuki y darles un significado distinto. Y una de esas ideas son Albert y Danny Cho. Dos delincuentes de poca monta que sobrevivían robando y haciendo trabajos ilegales. No eran héroes, ni pretendían serlo. Pero tenían una regla: la familia estaba por encima de todo. Por eso aceptaron la oferta de Seibiax. Dinero y 2 Advent Decks a cambio de derrotar a Win Knight. Así nacieron Kamen Rider Spear y Kamen Rider Axe. Pero todo cambió cuando Dragon Knight derrotó a Spear. Danny vio como su hermano era enviado al vacío Advent.
Y en ese momento, el dinero dejó de importar. La misión dejó de importar. Solo quedó una cosa: vengar a Albert. Si tenía que romper el acuerdo, lo haría. Porque nadie dañaba a su familia y seguía adelante como si nada. Entonces Zodiac envió a su mejor guerrero para eliminarlo. Kamen Rider Strike. Pero James no era simplemente un verdugo. Era alguien que entendía perfectamente el dolor de Danny. Cuando intenta convencerlo de detenerse, Danny explica que Albert era lo único que tenía. Ambos crecieron solos. Sin padres. Solo se tenían el uno al otro. Pero James responde con su propia historia. Él también tenía un hermano. Uno que fue encarcelado injustamente y que, incapaz de aceptar su destino, intentó escapar varias veces. El resultado fue una cadena perpetua. 10 años después, seguía encerrado. Y ahí entendemos que esta pelea realmente no trata sobre Dragon Knight. Trata sobre dos personas que sufrieron una pérdida similar y eligieron caminos opuestos. Y cuando ambos se transforman, la diferencia entre ellos queda clara. Strike es superior. Lo derrota con facilidad. Pero no lo remata. Porque todavía intenta salvarlo. Pero Danny jamás retrocede. Finalmente, cuando Axe intenta acabar con Dragon Knight de una vez por todas, Strike deja de contenerse. Usa su Final Bend y acaba con él. No porque quisiera hacerlo, sino porque Danny nunca le dejó otra opción. Y ahí está lo interesante de este enfrentamiento. No solo estamos viendo a un villano contra otro. Estamos viendo a dos hombres marcados por pérdidas similares que eligieron vivirlas de formas completamente opuestas. Y esa diferencia convirtió a uno en el verdugo y al otro en su víctima. Y para terminar, voy a hacer un poco de trampa. Porque uno de los Riders de este combate no es exactamente un villano. Es 50% villano. Y justamente por eso creo que representa perfectamente la idea con la que quiero cerrar este video. En Kamen Rider Outsiders conocemos a Sein. Una inteligencia artificial creada para impartir justicia. O al menos, eso es lo que ella cree. Porque si Ark representaba la maldad absoluta nacida de la humanidad, Sein pretende ser su opuesto. Una justicia absoluta. El problema es que los extremos rara vez son tan diferentes como parecen. Ark quería destruir a la humanidad por la malicia que existía en ella. Sein llega a la misma conclusión desde el lado contrario. Para eliminar el mal, hay que eliminar a quienes son capaces de cometerlo. A la humanidad entera. Y ahí ambos dejan de ser opuestos. Solo cambian las razones. Entonces surge la pregunta: ¿cómo derrotas a alguien cuya obsesión nace de creer que está haciendo lo correcto? La respuesta de Outsiders es interesante. No con el bien. Tampoco con el mal. Sino con alguien que entiende que el mundo jamás podrá reducirse a uno solo de esos extremos. Mientras Sein convierte la justicia en fanatismo, ocurre algo imposible. Sea, el símbolo de la esperanza entre humanos e inteligencias artificiales, decide unir fuerzas con Ark. No porque Ark se haya vuelto bueno. Ni porque se haya olvidado todo lo que ha hecho. Sino porque ambos comprenden que Sein representa algo todavía más peligroso. Una justicia incapaz de aceptar que la imperfección también forma parte del mundo. Y de esa unión nace Kamen Rider 03. Una forma que homenajea a Kamen Rider Victory, pero cuyo significado va mucho más allá de lo estético. Porque 03 no representa la victoria del bien sobre el mal. Representa algo mucho más difícil: aceptar que ambos existen. Que ninguna de las dos fuerzas puede comprender completamente al ser humano por sí sola. Solo al combinar la esperanza de Sea con la comprensión de Ark sobre los peores impulsos humanos nace una fuerza capaz de enfrentar a Sein. Y eso se refleja en la batalla. Mientras Sein utiliza los poderes de otros Riders como simples herramientas, 03 responde adaptándose constantemente. Y esa es la diferencia entre Sein y 03. Sein cree que un mundo perfecto solo puede existir eliminando todo aquello que considera impuro. 03 entiende que un mundo así jamás sería realmente libre.
Porque la verdadera fortaleza no nace de negar la oscuridad. Nace de aceptar que la luz y la sombra siempre han coexistido. Y que intentar eliminar una de ellas, solo crea un monstruo diferente.